Hola, en este video veremos la definición del límite de una función. La expresión límite de f de x cuando x tiende a a es igual a L es la expresión matemática para decir que cuando la x se acerca a a, la función se acerca a L. Ahora bien, decir que f de x tiende a L, es decir, se acerca a L, significa que la distancia de f de x a L se acerca a 0. Y esto lo podemos escribir con la fórmula de la distancia. El valor absoluto de f de x menos L tiende a 0. Y esto sucede a medida que x tiende a a. De la misma manera, decir que x tiende a es lo mismo que decir que el valor absoluto de x menos a tiende a 0. Y en la gráfica podemos ver esto. A medida que x se acerca al valor a, la distancia entre x y a se hace más pequeña, o sea, se acerca a 0. Lo mismo sucede entre f de x y L. Entonces la expresión que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L significa que el valor absoluto de f de x menos L puede hacerse tan pequeño como se quiera siempre que el valor absoluto de x menos a sea suficientemente pequeño. Es decir, si yo me acerco lo suficientemente a a, entonces me voy a poder acercar tanto como yo quiera a L. Por otro lado, en la gráfica de la función, marcamos el valor a en el eje de la x y a su imagen en el eje de la y, que lo llamamos L. Luego, en el eje de las ordenadas, definimos un intervalo abierto centrado en L, cuya distancia de L a los extremos mide epsilon, es decir, el extremo inferior será L menos epsilon y el extremo superior será L más epsilon, como se muestra en la gráfica. De la misma manera, en el eje de la x definimos un intervalo abierto centrado en A, cuya distancia de A a los extremos mide delta, es decir, el extremo inferior será A menos delta y el extremo superior será A más delta, como se muestra en la gráfica. De esta forma, los valores de x en el intervalo de las x que definimos se encuentran próximos a A y los valores de y en el intervalo de las y próximos a L. Habiendo definido ambos intervalos, vemos que si tomamos un valor de x dentro del intervalo en el eje x, su imagen se encuentra también dentro del intervalo que definimos en el eje de las y. Y a medida que elijo valores de x que se aproximen a a dentro del intervalo, sus imágenes se aproximan a L también dentro del intervalo definido. Este hecho es importante ya que la función f, a medida que x se aproxima al valor a, tiene límite L si para todo x que se encuentra en el intervalo abierto a menos delta más delta excepto x igual a a, siempre sus imágenes pertenecen al intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Matemáticamente esto se escribe que dado un epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que el valor absoluto de x menos a se encuentra entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Es decir, cuando hablamos del intervalo a menos delta, a más delta, escribimos el valor absoluto de x menos a se encuentra entre 0 y delta. Y cuando hablamos del intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon, simbólicamente lo escribimos como el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Es deseable que epsilon sea pequeño ya que da una idea de proximidad a L. Y a valores pequeños de epsilon generalmente le corresponden valores pequeños de delta. Por lo tanto, la definición formal de límite es el límite de la función f de x cuando x tiende a a es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que si el valor absoluto de x menos a se encuentra entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Es decir, en resumen, la función f de x tiene límite L cuando x tiende a a si dado cualquier epsilon mayor a 0 existir un delta mayor a 0, de tal manera que para todos los valores de x del intervalo abierto a menos delta, a más delta, que se aproximan al valor a con x distinto de a, sus imágenes van a estar en el intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon y se aproximan al valor L. Y esta es la definición formal del límite de una función de una variable real. Ejemplo, verifique aplicando la definición del límite
que el límite de la función 5x menos 2 cuando x tiende a 2 es igual a 8. Debemos probar que para todo epsilon existe un delta, según la definición de límites que acabamos de ver. Si comparamos el límite que nos dan con la primera parte del bicondicional de la definición, se deduce que f de x es igual a 5x menos 2, a es igual a 2 y L es igual a 8. Reemplazando estos valores en el segundo miembro del bicondicional se obtiene. Como queremos probar que para todo epsilon existe un delta, nuestro dato es epsilon, por lo tanto comenzamos con esa parte de la fórmula que dice que el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Y reemplazando tenemos, en lugar de f de x escribimos 5x menos 2 y donde dice menos L, nuestro L vale 8, por lo tanto nos queda el valor absoluto de 5x menos 2 menos 8 es menor a epsilon. Siempre que, y según la fórmula, en lugar de poner el valor absoluto de x menos a, ponemos el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. Y ahora resolvemos la inecuación. Menos 2 menos 8 es menos 10, por lo tanto nos queda el valor absoluto de 5x menos 10 es menor a epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. En esta parte no hacemos nada y continuamos resolviendo la primera inecuación. Sacando factor común nos queda 5 por x menos 2 dentro del valor absoluto es menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. Aplicando las propiedades de valor absoluto tenemos que el valor absoluto de 5 por el valor absoluto de x menos 2 es menor a epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. Resolviendo nos queda 5 por el valor absoluto de x menos 2 menor a epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. Luego el 5 que está multiplicando lo pasamos para el segundo miembro de la desigualdad y nos queda que el valor absoluto de x menos 2 es menor a epsilon sobre 5, siempre que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta. Y comparando ambas inecuaciones llegamos a la conclusión de que epsilon sobre 5 es igual a delta. Con esto hemos probado que para todo epsilon existe un delta y en este caso el delta es igual a epsilon sobre 5. Hasta la próxima.